Tecnología de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán y formo parte del grupo de docentes que estamos a cargo del dictado de la electiva Diseño y Construcción de Escaleras. Siguiendo con el dictado de la materia, hoy vamos a ver un video sobre escaleras de ejes mixtos, rectos y curvos, con empalmes en abanico y compensadas. Tipologías formales. De acuerdo a las tipologías formales, las soluciones como resultado de las combinaciones de tramos rectos y curvos son teóricamente ilimitadas. Los empalmes deben responder al principio geométrico que regla la unión de una recta y una curva. En el punto en común, la tangente de la curva y el eje de la recta deben ser una misma línea. Esto nos da la posibilidad de desarrollar escaleras de eje recto predominante, pero que en el arranque hay una serie de escalones que pueden estar en forma de abanico o en forma compensada, y esa solución se puede dar tanto en el arranque como en la llegada de las escaleras, como vemos en estos ejemplos. Escalera de tramo recto con arranque compensado en curva, en este caso abanico, o escaleras de tramo recto con llegada en abanico. Otro tipo de combinación posible es la tipología aquella que forma una escalera de tramo recto con acceso y salida desde un mismo lado, lo que nos da una escalera del tipo abanico, compensada, de tramo recto con acceso y llegada desde el mismo lado. Eso nos da tipologías de este tipo de escaleras. O bien podrían ser escaleras de tramo recto con arranque y llegada de distinto lado, ambas compensadas, los que nos darían una escalera en forma de S, con un acceso desde un lateral y la salida en el lateral opuesto. Aquí vemos unos ejemplos de escaleras que se pueden desarrollar con este tipo de soluciones. Escalera de tramo recto con arranque compensado o en abanico. Escalera de tramo recto con llegada en abanico o compensada. Escaleras de tramo recto con escalones en abanico o compensadas tanto en el arranque como en la llegada desde el mismo lado, y escaleras de tramos rectos con arranque y llegadas compensadas pero de distintos lados. Otra posibilidad son las escaleras en escuadra o de ida y vuelta, con escalones en los tramos curvos, lo que nos permite utilizar menor superficie a la hora de nuestro diseño. Esa colocación de escalones en los tramos curvos o en los descansos podemos resolverlas a través de escalones en abanico o compensada. Otra tipología puede ser aquella escalera de tramos rectos de ida y vuelta con descansos con escalones en los descansos, o bien escaleras de 3 tramos con escalones en los descansos, como estamos viendo acá en los ejemplos. En el caso de la escalera de ida y vuelta, podemos tener escaleras sin ojo, como en este caso, o bien escaleras con ojo, como en este caso. O bien podremos tener escaleras de eje quebrado con 3 tramos y con descanso compensada o en abanico, como sería este caso. Radios de compensación
la ley de seguridad y el código de edificación. ¿Qué dicen? Dicen que nosotros podríamos colocar escaleras compensadas siempre y cuando el anillo central, el radio del limón interior, sea superior a los 25 centímetros y menor a los 100 centímetros. En ese caso, podríamos poner nosotros escalones compensados. Deberían ser escalones compensados. En el caso que nuestra escalera supere en su limón interior los 100 centímetros, podríamos trazar los escalones en forma radial. Pero deberíamos cumplir con la condición de que para una escalera de 110 centímetros de ancho, en el limón interior la medida no debe ser nunca menor a 18 centímetros y en el limón exterior no debe ser nunca menor a los 38 centímetros. Y así podríamos trazar escaleras de ejes curvos como las que estamos viendo en estos ejemplos, con un centro o con dos centros, de un tramo, de dos tramos o de tres tramos, todos de ejes curvos, trazando los escalones en forma radial. La escalera en abanico y compensada. En algunos casos, las escaleras son de dos o más tramos, con un descanso intermedio. Los tramos pueden ser de ida y vuelta o en escuadra. Ante la falta de espacio disponible, se puede incorporar escalones en el espacio destinado a los descansos, con lo que se reducen los escalones necesarios tanto en el arranque como en la llegada. Existen dos maneras de diseñar esta situación. Una es en abanico y otra es compensada. Aquí vemos ejemplos de resoluciones de escalones en los descansos en forma de abanico. En el caso es una escalera sin ojo y en el caso superior es una escalera con escalones resueltos en abanico, pero con ojo. Aquí vemos un par de ejemplos de escaleras compensadas, una con el ojo mínimo y otra con un ojo mayor, menor a 100 centímetros. Entonces acá podemos ver cómo, en el caso de las escaleras en abanico, todos los escalones son iguales, y en el caso de las escaleras compensadas, vemos cómo la forma trapezoidal de los distintos escalones son distintas. Y vemos cómo la compensación avanza sobre los tramos rectos de la escalera. En el tramo de descanso tengo los escalones en forma trapezoidales que avanzan sobre el tramo recto. En el caso de las escaleras en abanico, solo se colocan los escalones en la zona del descanso. No invadimos la zona de los tramos. Aquí vemos más ejemplos de escaleras compensadas y en abanico, sin ojo, y acá escalera en compensada, donde se observa claramente la forma trapezoidal de los distintos escalones y cómo la resolución avanza sobre el tramo de las escaleras, tanto en el tramo inferior como en el tramo superior. Y otra cosa que podemos observar acá es la continuidad de nuestra pasamanos. ¿Qué pasa con las pendientes en los casos de las escaleras en abanico y en el caso de la compensación? En ambos casos, en los tramos rectos, los escalones responden a la forma de rectángulo, ¿sí? Tanto en el caso de las escaleras que vamos a resolver en abanico, como en las escaleras que vamos a resolver en forma compensada. Cuando vamos a resolver en forma de abanico, los escalones se resuelven en forma radial, tratando de garantizar en la zona de línea de huella
la dimensión obtenida por cálculo de acuerdo a la escalera que estamos analizando. Para poder encarar las soluciones de este tipo, debemos definir siempre la ubicación de la línea de huella. La ubicación de la línea de huella se puede ubicar en distintos sectores. Según la bibliografía, Schuster recomienda que la línea de huella esté ubicada a 30 centímetros del limón interior, en tanto que Baud sugiere que la línea de huella esté ubicada entre los 50 y los 55 centímetros del limón interior. Si analizamos una escalera de carácter principal, cuya medida debe ser de 110 centímetros, vemos cómo Baud sugiere que la línea de huellas coincida con el eje de la escalera. La norma establece que la línea de huella nunca debe superar los 60 centímetros desde el limón interior, acercándose al eje de lo que sería nuestra escalera, o sea que la normativa sigue más los lineamientos de las sugerencias de Baud. Cuando hacemos la resolución en abanico, vemos cómo los escalones en la zona a tratar tienen una forma predominante de triángulo. En cambio, cuando hacemos un sistema de compensación, vemos cómo la forma de nuestro escalón es trapezoidal. Acá podemos ver también claramente cómo queda delimitada la zona de trabajo a la zona del descanso, sin avanzar en los tramos ni de arranque ni de llegada, con la división de los escalones. En cambio, cuando yo trabajo con el sistema de compensación, vemos cómo influye en la forma de los escalones, tanto en el tramo de arranque como de llegada. ¿Cómo incide eso en las pendientes de la escalera? Cuando analizamos la pendiente de la escalera, como la escalera esta ha sido diseñada de acuerdo al cálculo previo, en la zona de la línea de huella se mantiene la proporcionalidad de la relación entre la huella y la contrahuella en ambas escaleras. ¿Sí? En la zona de la línea de huella, la pendiente responde a la huella, a la relación entre la huella y la contrahuella en ambos casos. Entonces tenemos esa pendiente constante para ambas escaleras. Pero cuando analizamos el limón interior en la escalera resuelta con el sistema de abanico, vemos que la concentración de escalones que se da en la zona del limón interior hace que la pendiente suba bruscamente, dificultando la ejecución del diseño de nuestra pasamano, provocando un salto en el mismo. Si analizamos lo que pasa en el caso de la escalera compensada, vemos cómo la variación del limón interior es mucho más suave, lo que nos permitiría construir pasamanos mucho más cómodos y la gente podría asirse constantemente de él. Entonces, desde el punto de vista de la resolución de la baranda, en el limón interior es mucho más conveniente también resolver las escaleras con el sistema de compensación. ¿Qué tiene de complejo el sistema de compensación? Si analizamos comparativamente, vemos cómo la escalera resuelta con el sistema de abanico, todos los escalones tienen la misma forma, son todos iguales, de forma triangular. En cambio, en el caso de la escalera compensada, en el eje de simetría vamos a tener escalones de forma trapezoidal, todos distintos. Vamos a tener de a pares, lo cual dificulta la ejecución en obra de la misma. ¿Qué ventaja tiene? Que el escalón trapezoidal mejora también sensiblemente la pisada del usuario en este tipo de escalera. En cambio, en el tipo de la resolución de abanico, la forma triangular hace que la línea
de pisada sobre estos escalones sea un tanto menor. Siempre que vamos a encarar el tema de escalera, debemos hacer el cálculo de nuestra escalera para poder determinar los valores tanto de huella como de contrahuella y determinar también el número de escalones, si los mismos son pares o impares, para poder hacer un tanteo de un diseño de una escalera de ida y vuelta, como en este caso, con descanso, o bien plantear la solución con escalones en la zona de descanso compensadas. Si hacemos una comparativa de ambas soluciones posibles, podemos ver la cantidad de superficie menor necesaria en el caso de trabajar con una escalera compensada, lo cual en algunos casos es determinante a la hora de nuestro diseño arquitectónico. Cuando vamos a compensar una escalera, debemos realizarla a través de una metodología. El método que nosotros sugerimos es el método de la parábola. Supongamos que tenemos una escalera de 2 tramos de ida y vuelta, como el ejemplo que corresponde a una escalera de ida y vuelta con un eje de simetría en el ojo de la escalera. Dependiendo del número de escalones que tenga nuestra escalera, pueden ocurrir dos situaciones: que haya un escalón encaballado o que una contrahuella, como en este caso, o una contrahuella que coincida con el eje de la escalera, como en este caso. ¿Cómo se procede a resolver la metodología de compensación? Sobre la línea de huella vamos a dibujar los escalones de nuestra escalera, de acuerdo al cálculo previo que hemos hecho. El B, la huella de nuestra escalera, la vamos a colocar en la línea de huella. Se marcan la cantidad de escalones que vamos a compensar, de acuerdo a las recomendaciones. ¿Cuántos escalones debemos compensar? Se recomienda que se compensen las 2/3 partes de los escalones que componen la escalera. Y ahí se define el límite de compensación. En este caso, definimos el límite de compensación 1 en el eje de simetría, y de acuerdo a las 2/3 partes de la cantidad de escalones que tiene nuestra escalera, definimos el límite inferior de compensación. Como ya hemos marcado en la línea de huella el valor de nuestra huella, en la intersección de la línea de huella con el eje de simetría definimos el punto A, y el eje de simetría en la intersección con el limón interior definimos el punto R. En el limón interior vamos a marcar un segmento, el RS, que según recomendaciones, esa medida mínima varía entre los 9 y los 13 centímetros de acuerdo a las recomendaciones de distintos autores. Obviamente, cuanto más grande sea ese número, más cómoda será nuestra escalera. En el caso de trabajar con ojos de medida de dimensión mínima, se sugiere los 13 centímetros como mínimo. Otros autores hablan de hasta 9 centímetros. Una vez que trazamos esos segmentos, definimos dos puntos: el punto B sobre la línea de huella y el punto S sobre nuestro limón interior. Esos dos puntos definen una recta que sería el límite de nuestro primer escalón. Sería la contrahuella de ese escalón. Si prolongamos la línea esa, vamos a encontrar en la intersección con el límite inferior de compensación dos puntos: el punto A', coincidente con el eje
en la intersección del eje de simetría con el límite inferior, y el punto B' coincidente con la recta que hemos definido recién entre el punto B y S, que nos da un segmento al cual llamamos N. Ese segmento N lo vamos a repetir en nuestra línea del límite inferior. Vamos a determinar el valor de C. En la línea de huella vamos a poner otro valor de huella y vamos a obtener el valor de C'. Y ahí vamos a definir nuestra siguiente contrahuella. Y así vamos a repetir el esquema. En la línea del límite inferior ponemos el valor de N, del segmento N. En la línea de huella ponemos el valor de nuestra huella. Definimos el punto D y el punto D'. Trazamos la recta y tenemos definido nuestro límite del escalón, coincidente con otra contrahuella. En el caso de un escalón a caballete, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar y vamos a definir el límite de compensación de acuerdo a la cantidad de escalones. Recuerden siempre que se recomiendan compensar las 2/3 partes del total de los escalones que componen la escalera. Sobre la línea de huella vamos a trazar el segmento B, que nos va a definir el punto A y B, siendo ese segmento colocado en forma de caballete, encaballado. Ahí definimos los puntos A y los puntos B. Sobre el limón interior vamos a marcar nuestro segmento RS, que recuerden ustedes que va entre 9 centímetros y 13 centímetros, según recomendaciones. Con lo cual quedan definidos los puntos A, B, R y S. Si nosotros trazamos las rectas esas, definimos los límites del primer escalón nuestro, que quedará en forma encabellada con respecto al eje de simetría de la escalera. Si prolongamos los límites de sus escalones, vamos a definir el segmento N sobre la línea del límite inferior de compensación. Ese segmento N lo vamos a repetir las veces que sea necesario, determinando el punto C' en la línea de límite de compensación, y en la línea de huella ubicamos otro valor de nuestra huella, de acuerdo al cálculo, y obtenemos así los puntos C y C'. Trazamos la recta de acción y definimos el límite de nuestra contrahuella, de nuestro escalón. Ese sistema lo volvemos a repetir, marcamos el segmento N, marcamos el valor de nuestra huella en la línea de huella, definimos D', trazamos la recta y definimos otro escalón. Así sucesivamente. Una vez que nosotros hemos terminado, completado este sistema de definición de las rectas de los límites de los escalones, podemos, por simetría, completar el dibujo de nuestra escalera y lograr tener el total de nuestra escalera compensada, como se ve aquí en estas figuras. Tenemos acá, por simetría, nuestra escalera compensada en forma completa. Y ahí vemos cómo los escalones compensados van mucho más allá del límite de nuestro descanso y avanzan sobre los tramos tanto de arranque como de llegada. El método que hemos estado viendo se llama el método de la parábola, pero existen otros métodos que se pueden utilizar, como son el método de la división proporcional o el método de la división por arco. ¿Qué diferencia hay y qué sugerimos nosotros? La diferencia está en que ambos estos dos métodos requieren de gráficas auxiliares, como las que vemos aquí. En cambio, el método de la parábola es un método que se dibuja sobre el dibujo de la escalera que vamos a resolver, limitando la cantidad de errores posibles, porque en estos métodos nosotros debemos transportar las medidas que determinamos de huella a nuestra gráfica. En ambos casos es la misma metodología, lo cual nos induce a cometer algunos errores. Entonces, por esa razón, nosotros sugerimos que se use el método de la parábola para la resolución de escaleras
compensada. Aquí podemos ver ejemplos de escaleras compensadas con ojos muy chicos o con ojos mayores. Y vemos cómo los escalones tienen forma trapezoidal y avanzan tanto en el tramo inferior o en el tramo superior. Los escalones compensados avanzan más allá de lo que es la zona de descanso de nuestra escalera. Ahora bien, en el caso de las escaleras en escuadra, también podemos aplicar el método de la parábola para poder resolver su compensación. Lo mismo se procede como en la situación anterior, se hace el cálculo de las escaleras para poder determinar los valores de huella contra huella y el número de escalones necesarios, para así poder determinar si vamos a estar ante la situación de escalón coincidente con el eje o de escalón a caballete, como en este caso. Si tenemos número par, vamos a tener una escalera con escalón a eje. ¿Cómo se procede? Marcamos sobre la línea de huella los valores de la huella de acuerdo a cálculo, partiendo de nuestro eje de simetría, hasta completar la cantidad de escalones que vamos a tener como límite de compensación. Recuerden ustedes que la recomendación es compensar las 2/3 partes del total de los escalones de nuestra escalera. Entonces, conociendo eso, podemos definir nuestro límite de compensación. ¿Sí? Definido nuestro límite de compensación, tenemos también definido el punto A y B. A, B, R y S. R y S, recuerden ustedes, es una medida del segmento en el limón interior que va de 9 a 13 centímetros como mínimo. Recuerden que cuanto mayor sea esa medida, más cómoda será nuestra escalera. Marcamos el segmento RS, marcamos el valor de la huella en la huella, RS en el limón interior, y tenemos definidos los puntos A, B, R y S. Definidos esos puntos, podemos trazar las rectas que nos van a definir nuestro segmento N en el límite de compensación inferior. Ahí tenemos definido la dimensión de nuestro segmento N. Ese segmento N lo repetimos, como en el caso anterior, en la recta de acción del límite inferior, y vamos a tener el valor de C' y tenemos sobre la línea de huella el valor de C. Definimos la recta y tenemos nuestro límite del escalón en este caso. Y seguimos repitiendo la metodología hasta completar nuestra compensación. Una vez que completamos este sector, por simetría, obtenemos el otro tramo de nuestra escalera. En el caso del escalón encaballado, vamos a marcar sobre la línea de huella nuestro escalón encaballado y definimos los puntos A y B. Y sobre el limón interior vamos a marcar el segmento para definir el segmento RS, que recuerden ustedes es entre 9 y 13 centímetros. Ahí tenemos B, tenemos el segmento RS, tenemos nuestros límites de compensación, de acuerdo a la cantidad de escalones que vamos a compensar, las 2/3 partes de la recomendación, y de esa manera podemos definir nuestro escalón encaballado. Si prolongamos la recta de acción de nuestro límite del escalón y las hacemos coincidir con el límite de compensación, definimos los puntos A' y B', que nos dan el valor de nuestro segmento N. Ese segmento N lo vamos a repetir para determinar el valor de C' sobre la línea de compensación, y sobre la línea de huella vamos a tener el valor de C, la ubicación de C, y definimos de esa manera nuestra siguiente contrahuella. Repetimos la metodología hasta completar el esquema
Y por simetría tenemos resuelta nuestra escalera en A escuadra compensada. Y aquí vemos algunos ejemplos de estas resoluciones. Vemos cómo los escalones van avanzando sobre el tramo inferior y el tramo superior poseen escalones compensados. Ahora vamos a ver ejemplos de escaleras compensadas, radiales y de ejes curvos. Aquí vemos un ejemplo de escalera resuelta con escalones en abanico en la zona del descanso, pero esta escalera tiene un ojo, de tal modo que nos permite resolver nuestra baranda en la zona interior. Vemos cómo los escalones en este sector son todos de forma triangular y similares. Aquí vemos un ejemplo de una escalera de doble curvatura, una escalera en abanico sin ojo, una escalera compensada, otra escalera de 2 tramos compensada, una escalera con doble curvatura, una escalera compensada de 2 tramos, y acá observen claramente cómo los escalones en los tramos superior son de forma trapezoidal y son todos de distintas dimensiones. Hace una escalera mucho más cómoda, pero tiene la complejidad a la hora de ejecutar, porque quien haga el relevamiento de esa escalera deberá resolver las dimensiones de cada uno de los escalones en forma individual. Y aquí vemos una escalera de eje curvo, donde tiene la ventaja que todos los escalones son todos iguales, entonces a la hora de construir tenemos una facilidad de ejecución. Acá vamos a ver ejemplos de escaleras de distintos materiales para que ustedes tengan una idea de la tecnología que se requiere para la ejecución de las mismas. Esta es una escalera resuelta en madera de 2 tramos con resolución de escalones en abanico, todo resuelto en madera. Acá tenemos una escalera compensada resuelta en mampuestos con revestimientos de piedra natural. Acá tenemos una escalera de 2 tramos compensada resueltas en vidrio y acero inoxidable. Una escalera de eje curvo con una estructura de hormigón revestida en piedra natural. Acá tenemos una escalera de eje curvo con 2 zancas laterales como estructura soporte. Y acá vemos una escalera con una sola zanca central con escalones en doble voladizo como estructura de soporte. Y aquí vemos una escalera de madera y vemos cómo ha sido resuelta en forma muy limpia la resolución de nuestra pasamano interior, dándole continuidad, que es lo que se busca en el tema de la resolución de los descansos compensados para poder obtener 2 beneficios: una mejor pisada sobre la línea de huella y la continuidad de nuestro pasamanos. De acuerdo a la escalera que nosotros estamos diseñando, podemos recurrir a distintos sistemas constructivos. Uno puede ser una escalera de hormigón armado, para lo cual nos vemos obligados a hacer el encofrado, donde debemos hacer el replanteo de los límites de cada uno de nuestros escalones, como vemos acá en la figura. Colocamos nuestra armadura. Acá podemos ver en esta imagen el fondo de la escalera, del encofrado de la escalera, cómo es un trabajo artesanal el que se tiene que hacer, ¿sí? Si es resuelta en hormigón armado, una vez que se coloca la armadura y los límites de nuestros escalones, se procede al colado del hormigón. Ese sistema constructivo se repite tanto para escaleras circulares como para escaleras resueltas en abanico, para escaleras compensadas de hormigón armado. En este caso tenemos una estructura de eje central con escalones en doble voladizo que va a ser resuelta en hormigón armado. Ahí tenemos un sistema de encofrados metálicos y acá tenemos un sistema de encofrado de madera.
Y acá tenemos otro sistema que también se puede utilizar, que sería la ejecución de una losa, donde luego se hace con mampuestos la resolución de los escalones. Acá vemos más imágenes de escaleras de acuerdo a distintas tipologías de materiales y estructurales. Encofrado para hacer la losa, donde vemos toda nuestra armadura, los límites de los escalones, y esto ya está faltando poco para poder hacer el colado de nuestro hormigón. Acá tenemos un ejemplo de un encofrado ya listo para recibir el hormigón, un ejemplo de escalera metálica con la zanca como estructura soporte, y en este caso tenemos la escalera en forma circular, que tiene como característica que la estructura soporte es la baranda de la escalera de donde cuelgan los distintos escalones. Aquí vemos una escalera compensada en forma de S que se está ejecutando en un taller para llevar a obra, con dos zancas como elementos estructurales. Acá vemos una estructura que tiene una zanca central con escalones en doble voladizo, resuelta en madera y metal, y acá una escalera en forma circular con dos zancas estructurales, todas de madera. Y en este caso vemos escaleras con resolución en vidrio, ¿sí? Con lo cual vemos que en el caso de las escaleras en forma de circular o compensadas, existen distintas tecnologías para la hora de la ejecución de la misma, ya sean hormigón, revestido, toda metálica, mixtas, todo madera, inclusive podemos recurrir al vidrio.